Las dos cámaras 360 grados de marcas más potentes frente a frente y quiero responder a dos preguntas. ¿Cuál es la mejor y cuál me compraría a día de hoy? Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y después de haber probado mucho la Insta360 X3 voy a exprimirla al máximo frente a la única cámara de GoPro 360. ¡Comenzamos! Y empezamos por uno de los puntos clave y que hará que mucha gente se decante por un modelo u otro. La GoPro Max tiene ahora mismo un precio de 529,99 sin la suscripción a GoPro y de 429,99 si la coges con la suscripción. Por otro lado, la Insta360 X3 tiene un precio para España desde la tienda oficial de 539,99 y si la compras con el link que te dejo en la descripción, te llevas de regalo mínimo un palo selfie. Te dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo. Y seguimos hablando de la calidad del vídeo y lo vamos a analizar frente a frente. Por cierto, si veis algún objeto en medio de la imagen puede ser una de las dos cámaras o el anclaje doble que llevo para llevar ambas cámaras en un mismo palo. En la Insta360 X3 puedes grabar vídeo hasta 5,7K de resolución, mientras que la GoPro Max alcanza combinado hasta los 5,6K, ligeramente inferior, muy poquito, y que produce algunas diferencias entre ambas cámaras. Quizás el dato que más diferencia aquí las cámaras sea la tasa de bitrate. En la Insta360 X3 cuentas con hasta 120 megabits por segundo, mientras que en la Max, una cámara lanzada, ojo, en 2019, únicamente alcanzamos los 78 megabits por segundo como máximo, por lo que el nivel de detalle es obviamente menor, como podemos ver si ampliamos las imágenes en varios puntos clave, para notar esa mayor definición de la X3. En ambas cámaras puedes grabar también usando el modo single lens o con una única lente, es decir, como si fuera una cámara normal, siendo la resolución en la Insta360 de un máximo de 4K, mientras que la GoPro Max va a ser de 1440p en 4 tercios, o si quieres grabar en formato 16:9 va a ser de 1080p, de nuevo por debajo en cifras frente a la Insta360. Y que sorprendentemente, cuando ampliamos los detalles, bastante bien, superando incluso esa resolución la GoPro Max a la Insta360. En el apartado de la estabilización, la verdad es que las cámaras 360 han dado un vuelco a todo lo que habíamos visto hasta este momento, consiguiendo resultados sin apenas vibraciones gracias al recorte en la esfera que capturan. Aquí no tengo muy claro cuál de las dos consigue estabilizar mejor, pero si quieres echar un vistazo a más pruebas de estabilización de la X3, te dejo por aquí arriba la review completa donde la exprimí al máximo. Otro de los apartados donde ninguna de estas dos cámaras destaca particularmente es siempre el tema de la captura de noche o con baja luz. Si las ponemos frente a frente vemos cómo capturan poquita luz, aunque de nuevo la X3 gana la batalla sobre todo en definición y detalle, pero no tanto en luminosidad, sobre todo cuando los colores de las luces son muy potentes. Además, si cambiamos los ajustes a manual pasa un poco lo mismo. Con una ISO en 800 y un obturador a 1/24 conseguimos resultados muy parecidos en ambas cámaras, pero de nuevo, menos ruido y más detalle en la Insta360 X3. ¿Y a ti? ¿Cuál te parece mejor? Dímelo ahora mismo en los comentarios y por qué sobre todo. Y ya que estás por ahí abajo, no olvides suscribirte al canal. Y pese a que no son cámaras tan pensadas para grabar a altas velocidades, podemos capturar vídeo 360 grados hasta 60 frames por segundo en 4K con la Insta360 X3 y hasta 3K en la GoPro Max, lo que provoca que de nuevo veamos diferencias claras cuando reproducimos estos vídeos a cámara lenta y sobre todo cuando los ralentizas. ¿A que sí? Y además, en la Insta360 X3 contamos con un modo bastante nuevo llamado HDR activo, que lo que permite es capturar con varias exposiciones diferentes para luego unirlo en un único vídeo automáticamente y que consigue resultados como esto. Sobre todo, evita sobreexposiciones de luces en la imagen. Cuando estás en zona de claroscuros, tenemos un sol brillante y tenemos también una zona sombría.
Si estás pensando comprar alguna de estas cámaras para grabar tus vídeos de vlog, decirte que ambas cámaras son muy cómodas para realizar este tipo de captura y que incluso en la X3 cuentas con varios modos en los que te vas a poder capturar perfectamente, sin cortes, llamados Selfie Mode. Lo puedes usar tanto en vertical como en horizontal, como ya te conté en la guía completa de la X3 que te dejo por aquí arriba para que le eches un vistacito. En la GoPro Max no tenemos un modo específico para este tipo de captura y además el recorte de la imagen a veces permite ver el palo selfie. Y ya que hablamos de vlogging, necesitamos saber qué tal se escuchan los micrófonos internos de estas dos cámaras, ¿verdad? Pues vamos a ello. Aquí os voy a dejar con varias pruebas diferentes en varios entornos. 60 grados de marcas más potentes frente a frente y quiero responder a dos preguntas. ¿Cuál es la mejor y cuál me compraría a día de hoy? Pues estamos probando la Insta360 X3 frente a la GoPro Max. Para probar qué tal se escucha el sonido de mi voz. Estoy andando con la bici. Aquí estamos probando la GoPro Max frente a la Insta360 X3 para ver qué tal captura de noche. Hace bastante viento, estoy a una distancia de 1 metro con un pequeño palo selfie para ver qué tal. Vale, pues ahora estoy haciendo una prueba de voz de la Insta360 X3 y de la GoPro Max en una zona que hay bastante ruido de agua y ahora mismo me voy alejando y quiero ver. Y pese a que últimamente el vídeo es el rey, la verdad es que puedes hacer unas fotos de locura con estos dos modelos. Tendrás imágenes estáticas en la X3 hasta 72 megapíxeles o 18 megapíxeles que se ven muy bien, como hemos visto en la comparativa frente a su predecesora que te dejo por aquí arriba. Y que en el caso de la GoPro Max tendremos imágenes estáticas 360 grados hasta 18 megapíxeles o 16,6 megapíxeles una vez se juntan las dos imágenes, que nos ofrecen resultados, al igual que en los vídeos, con algo menos de definición, sobre todo si ampliamos la imagen. Otro apartado fundamental con este tipo de cámaras y vídeos es sin duda la edición. Cuando capturas vídeo 360 grados y lo quieres publicar en YouTube o en redes sociales, tienes que realizar un recorte, que es muy fácil gracias a la inteligencia artificial de la aplicación de Insta360 Studio para PC o de la app de Insta360 para smartphones, de la que ya te he contado todo en la guía completa de esta aplicación que te dejo por aquí arriba. Muchas herramientas y muchas funciones para ayudarte a sacar lo mejor de cada vídeo. Muchas herramientas y muchas funciones para ayudarte a sacar lo mejor de cada vídeo. Y en GoPro Quick vamos a poder descargar, reproducir y editar los vídeos 360 de una manera también fluida, al igual que podemos hacer en el PC o en un Mac con el GoPro Player. Pero eso sí, no vamos a contar con ningún sistema de inteligencia artificial que nos ayuden a realizar el reencuadre automáticamente. Te voy a dejar en la descripción todos los enlaces a las aplicaciones de Insta360, así como a las aplicaciones de GoPro, de la que voy a sacar una guía muy pronto, por cierto. Así que suscríbete ahora para no perdértela. Y vamos con los últimos puntos. Algo que no se puede pasar de largo es el diseño y la resistencia de este tipo de cámaras. Contamos en la X3 con un diseño clásico de cámaras de este tipo, como hemos visto ya en otras marcas, un diseño vertical, resistente al agua hasta los 10 metros sin carcasa y donde sobresalen las lentes por ambos lados. Como no, mencionar la espectacular pantalla táctil de más de 2 pulgadas que tiene este modelo y que resulta realmente cómoda para moverte por las escenas, así como cambiar todos los ajustes. Por su parte, la estáis viendo, la GoPro Max, una cámara más compacta de lo que parece en fotos, te lo puedo asegurar, con un diseño cuadrado que no me disgusta del todo, resistente al agua hasta 5 metros únicamente y que cuenta con una pantalla táctil, que evidentemente es más pequeña, casi 1/3 de la Insta360 y que cuenta con menos resolución también. Quizás como detalle, la GoPro Max cuenta con el mismo anclaje plegable de la GoPro 11. Te dejo los vídeos de esta cámara por aquí arriba, por cierto, y no me convence porque a la hora de apretar el tornillo sobresale. Pero GoPro sí incluye los protectores de lentes con la cámara, mientras que Insta360 únicamente te incluye una funda de neopreno para proteger las lentes. En resumen, ambas cámaras son bastante buenas, aunque creo que ya sabes que hay una clara ganadora. Mayor calidad de imagen, mayor pantalla, una mayor facilidad de edición
hacen de la X3 sea una clara ganadora, permitiendo capturar contenido 360 grados de gran calidad. Pero claro, estamos hablando de una cámara de finales de 2022 frente a una de 2019, que tiene casi el mismo precio y que, por cierto, no olvides que os dejo la descripción del vídeo con los regalos incluidos. Y es que estamos esperando a las novedades que nos va a traer GoPro este año, que estoy seguro van a llegar muy pronto, así que no olvides suscribirte al canal. Te dejo por aquí la lista con todos los vídeos de la Insta360 X3 y otro vídeo de la GoPro Más, que seguro te va a gustar. Espero que os haya gustado esta comparativa, que me dejéis las preguntas, las críticas y comentarios y nos vemos muy pronto.